Gaceta de Paz, medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz. Plugged in, polarized, fist raising anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. La felicidad se encuentra en el camino, no en la meta. Desde adentro, para vivir con la conciencia reconociendo la grandeza de tu ser. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es miércoles 23 de octubre del año 2024, transmitiendo desde la Ciudad de México y mandando un saludo a la Gaceta de Paz en Monterrey, Nuevo León. Iniciamos tarde a propósito para darnos a desear. No, a veces uno planea y muchas técnicas suceden en los imprevistos. Una disculpa por esta pequeña demora. Marcelino, desde Cuernavaca, nos saluda. Gracias, buenos días capitán, buenos días Gaby, nuestra invitada. Un gusto tenerte en este programa. Espero que no te lleves una mala impresión de nuestra puntualidad. No somos así, por lo general, no sé qué pasó hoy, pero nos da mucho gusto que estés y ojalá que sea el inicio de muchas otras acompañamientos que tengas con nosotros. Claro. Un placer. Y también Pepe hoy tuvo también un imprevisto, lo saludamos. Pepe, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Beto? Muy buenos días, Marcelino, Gaby, un gusto saludarte. Hola, Pepe. También. Gracias por estar con nosotros, realmente tema interesantísimo y que en la actualidad el producto de todos nuestros miedos pues está quizá explicado claramente a través de la tanatología que tú amablemente nos vas a explicar el día de hoy. Muchas gracias, Gaby, bienvenida. Mi caballero, capitán, gusto saludarte. Pepe, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, efectivamente, como vimos en este mes de octubre, estábamos abordando el tema de la muerte, sobre todo porque viene el día 1 y 2 de noviembre, que celebramos los mexicanos el Día de Muertos y de Todos los Santos. Entonces, este tema le hemos puesto atención, sabiendo que la muerte pues, es parte del proceso natural de la vida, y sin embargo es cierto que nos vamos a morir todos y buscamos siempre herramientas para aceptarlo y transitar de una forma cordial y amable la aceptación de este proceso, ¿no? Hoy nuestra invitada es una Gabriela Solero Gutiérrez. Ella es licenciada en psicología y tiene la especialidad de tanatología. Ya debo darle la palabra para recuperar el tiempo, porque este tema es bastante amplio, que considero que es una herramienta que nos va a servir a todos para poder aceptar y transitar con tranquilidad y paz en este proceso. Muchísimas gracias, bienvenida. Muchas gracias, Alberto. Me da mucho gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación, tanto a mí como a la organización a la que represento, que es Civila Red de Salud Mental y Género. Somos una organización que nos dedicamos a trabajar de manera multidisciplinaria sobre la salud mental y el bienestar integral. Evidentemente, la muerte no es algo que escapa a la salud mental. Como psicóloga social y también como maestra en psicoanálisis y especialista en tanatología, y hago este énfasis por lo que justamente les voy a compartir el día de hoy, no podemos escapar a estos procesos subjetivos donde, como ustedes lo comentaban en el programa anterior, se genera miedo, se genera incertidumbre, cuando la vida es parte
de la muerte, es decir, un binomio inseparable, así como la luz de la obscuridad, como el día de la noche, también el binomio muerte y vida viene junto, pero se nos olvida. Y es aquí donde vamos a entrar en materia. Voy a bajar parte de la información que traigo, esperemos que nos dé tiempo para que quede como entendido y claro desde dónde se coloca la tanatología, cómo es que trabaja, qué hace un tanatólogo, a diferencia de un psicoterapeuta y por supuesto de un psicólogo. Son como tres cosas que podrían parecerse, son tres profesiones que podrían parecerse, pero no son lo mismo. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, sobre todo cuando estamos pasando por procesos complicados de pérdida. También veremos qué es la pérdida y el apego. Ustedes han hablado mucho del apego, han comentado que lo ideal es no apegarse, cuidarse del ego, pero vamos a ver esto, cómo es que se construye internamente en el ser. Esto cómo es que se puede manejar y también cuál es el lugar preponderante que la cultura ocupa en esto. Ajá. Pues comenzamos. La tanatología proviene del griego, que quiere decir, por un lado, tánatos, muerte, y logos, estudio. La tanatología es una disciplina que comulga, dialoga con diferentes disciplinas como es la medicina, la psicología social o la sociología y básicamente yo diría con esto y la antropología también, por supuesto. Esta disciplina se dedica básicamente a cuatro cosas. Una, que es el estudio y comprensión de la muerte. Está enfocada como segundo elemento a trabajar con la pérdida. Ahorita vamos a ver qué es eso de la pérdida, cualquier pérdida significativa para los seres humanos. Aquí quiero ser muy clara que a veces los humanos tendemos a manejar escalas, ¿no? Entonces, si se me muere alguien, esa es una pérdida muy fuerte, pero si repruebo eso, como que no viene al caso, si la mascota se muere tampoco viene al caso. Por eso pongo énfasis en pérdida significativa. Para un niño de primaria puede ser una pérdida significativa el cambio de escuela, pero para un adolescente puede ser una pérdida significativa su primer truene en la relación de pareja. Pero también puede ser una pérdida significativa la pérdida del empleo o, por supuesto, la pérdida de mi salud, no solo la muerte. Entonces, la tanatología también se dedica a ver las pérdidas significativas en los seres humanos. Estas pérdidas significativas pueden ir cambiando de cultura en cultura y ahorita vamos a ver por qué. También está enfocada, por otro lado, en lo del proceso subjetivo del duelo. Vamos a ver qué es el duelo, cómo es que se genera. Y por último, también está habituada al acompañamiento de las personas que atraviesan las pérdidas. Generalmente ubicamos el acompañamiento ante la muerte o la enfermedad. La enfermedad es el acompañamiento para quien porta la enfermedad y pierde el estado de equilibrio y de salud física y mental y emocional, y entonces a él o a ella se le acompaña, pero también es el acompañamiento para la familia, porque no solo el enfermo pierde, la familia también pierde a ese elemento, a ese integrante dentro de la familia, y se tendrán que reacomodar y tendrán que inventar otra dinámica a partir de ese proceso de enfermedad. Y por supuesto, cuando el enfermo fallece, hay otro reacomodo. Entonces, el acompañamiento emocional también es para la familia. Esto es a lo que se dedica la tanatología. Interactúa por lo menos en 3 niveles. En la parte médica, interactúa con los cuidados paliativos. ¿Qué es esto de los cuidados paliativos? Son esos cuidados que se dan para poder, ahí en donde ya no hay cura y no hay reversa, poder paliar el dolor, poder ayudar que la calidad de vida sea mejor y que el dolor no apabulle al enfermo. Bien morir, ¿no? El bien morir. Así es como le conocemos. Sin embargo, en este bien morir, como directora de Sibila, Red de Salud Mental y Género, y en conjunto con nuestro equipo de trabajo desde el ámbito médico y psicoterapéutico, hemos también descubierto que el bien morir nos ayuda a implementar
otro concepto que se llama el bien vivir. Es decir, no tengo que esperar a estar enfermo, no tengo que esperar a tener una pérdida significativa para poder vivir bien. Pero ¿qué es bien, no? Ustedes nombraban un programa anterior, bueno, a veces el bien vivir lo casamos con el tener, con el acumular, con el éxito, que todo eso es relativo. Vamos a ver de qué nos hablan el sistema y los medios de comunicación masiva, ¿no? Porque a veces nos dedicamos a tener lo material, que engorda el ego, ¿no? Que engorda esta imagen de mí misma, que mi familia en conjunto con los medios de comunicación han engrosado para que yo sea un buen hombre, para que yo sea una buena mujer, un buen papá de familia, un buen empleado, una buena profesionista. Y esto se casa con un cierto nivel económico y un cierto poder adquisitivo, con una cierta marca de ropa, una cierta marca de un conjunto de cosas materiales como son los autos para que yo me sepa exitosa. Pero por ahí no va el buen vivir. Y condiciona la felicidad, ¿no? Pero por supuesto, porque en el momento en el que no tengo lo material, por lo que sea, porque llega la enfermedad, porque llega el desempleo, porque llega un terremoto, porque llega una pandemia, en ese momento se pierden todas las coordenadas de mi ser porque están basadas en el afuera y no en el adentro. Entonces se rompen y yo quedo a la deriva. ¿De qué? De mí misma, en donde no tengo claro qué es lo verdaderamente importante para hacer y para existir. Entonces me regreso un poquito a los ámbitos que toca la tanatología. Por un lado es el ámbito médico, les decía, ahí en donde ya no queda curar, porque no todo es curable, porque además nuestros enfermos no tienen ya ganas de curarse. Llega un momento en que están cansados de la enfermedad y lo que quieren es ya no estar aquí. Y eso cuesta mucho trabajo entender para la familia. Entonces la medicina nos aporta toda una rama que se llama cuidados paliativos, donde vamos a hacer que el cuerpo pueda pasarla menos mal, hasta donde el enfermo o la enferma nos lo permita. Porque aquí sí quiero hacer una aclaración importante. Nada más déjenme tomar un traguito de agua porque mi boca está seca. Nosotros, como estudiosos de la salud, sea física, mental, emocional, pues a veces nos casamos también con esta falsa idea que alimenta el ego, por supuesto, que es nosotros salvamos vidas. No, señores, nosotros no salvamos nada. Nosotros no podemos rescatar a quien no quiere rescatarse a sí mismo. Nosotros no podemos apoyar a quien no se quiere apoyar. Nosotros somos un medio, un generador de cambio para que la gente pueda vivir mejor, para que la gente pueda morir mejor. Pero si la gente no quiere, nosotros con todos nuestros conocimientos y grados académicos nos vamos a nuestra casa, porque sin el paciente y su familiar no somos nada. Somos tan humanos como el enfermo y su familia. Entonces aquí nadie rescata a nadie. Los médicos no rescatan. Si el paciente no tiene adherencia y no quiere, no pasa nada con nuestro conocimiento. Si el paciente no se adhiere a un tratamiento paliativo, el paciente va a vivir con mucho dolor y nosotros también la vamos a pasar mal porque al final trabajamos con nuestra humanidad y no nos gusta que el otro sufra. Pero también tenemos que aprender a respetar, ¿saben? Y eso es una parte desde el ego de los profesionales de la salud muy fuerte que a nosotros nos toca trabajar. Porque nosotros, repito, somos instrumento de servicio para que el otro mejore, pero somos un instrumento. Y como instrumento el otro tiene todo el derecho a usar el instrumento o a dejarlo. Y no podemos regañar. Y no debemos maltratar. Como a la salud, mucha gente, muchos pacientes le delegan la salud al médico. O sea, pierden la conciencia de que el único responsable de la salud de uno mismo es uno mismo. Totalmente de acuerdo. Oye, Gaby, la situación de la tanatología es un acompañamiento en la cual a través del diálogo se le transmite a, no sé si le llaman paciente, cliente, pero se le transmite a quien recibe ese servicio de tanatología paz,
¿Qué es lo que obtiene la persona que necesita de los servicios de un tanatólogo? Ok, vamos al tercer ámbito en donde trabaja la tanatología y lo acabas de tocar perfecto. Es el estudio y el acompañamiento de los procesos internos que pasa el paciente y su familiar en el proceso de duelo. Se llama paciente, se llama cliente, ¿cómo se llama? Ahí las diversas escuelas de psicoterapia hemos tenido una discusión. Desde el lado humanista nos dice Carl Rogers, es un cliente. La persona paga por un servicio y tú lo ofreces de buena calidad. El cliente tiene derecho a declinar el servicio en el momento en el que lo decida y tú te tienes que retirar. Paciente está en cuestionamiento porque cuando a uno le duele el alma o el cuerpo, lo que más se acaba es la paciencia. Entonces, ese es como contrastante y contradictorio. Para mí el mejor concepto es el del usuario, el que usa mi servicio, ¿no? Gaby, Este ser humano que está enfrente y que quiere mejorar, pues es el que me va a permitir entrar en su interior para ayudarle a entender estos procesos emocionales y mentales que se conectan con su cuerpo y que a veces es muy difícil entender cuando estamos enfermos, no solo del cuerpo, sino del alma también. Sí, adelante, Miguel. Gaby, la escuela humanista también habla del facilitador, ¿verdad? Es correcto. A mí me gusta mucho ese nombre porque lo que hace esa persona es facilitar un proceso, acompañar, ¿sí? Desmenuzar para que el otro, el cliente, el usuario, el facilitado, encuentre su camino, ¿no? Encuentre sus respuestas. Totalmente. Y aquí hay un elemento bien importante, aprovechando que lo tocas. No es lo mismo un psicoterapeuta que un tanatólogo. El psicoterapeuta puede hacer las funciones del tanatólogo porque tiene mayor preparación, mayores años de estudio y mayores herramientas profundas y más finas para entrar a la mente y al alma de una persona. El tanatólogo no necesariamente tiene que haber estudiado psicología. Algunas personas que estudian psicología se especializan en tanatología, pero por ejemplo, las mujeres voluntarias en el Hospital Central Militar, que son las esposas de la población que trabaja en Sedena, se dedican a hacer trabajo voluntario. Ellas tienen la voluntad de ayudar. Eso es con lo que se cuenta y eso es fundamental para formarte como tanatóloga o tanatólogo. Pero es importante la formación, no es todo de buena voluntad ni de buen sentir. ¿Por qué? Porque te pones en riesgo tú como facilitador y pones en riesgo al paciente y pones en riesgo a la familia. Porque la muerte y la enfermedad del otro indiscutiblemente va a tocar tus propios procesos de pérdida y tus propios procesos de enfermar como ser humano. Y si tú no tienes trabajado eso, y si tú no cuentas con un apoyo, llámese supervisión, de alguien con mayor experiencia y con alguien que tiene mayor camino andado en la atención, puedes quedarte enredado, entrampado en cosas psicoemocionales muy fuertes y sin ayudar al paciente ni a su familiar. Pues les podemos decir que el psicoanalista es el técnico que 2 por 2 son 4 y el tanatólogo es más sentimental, es más humano, es más apapachador, más contenedor. No, el psicoterapeuta también puede ser apapachador. También, o sea, el que nosotros tengamos mayores herramientas no nos hace fríos. Ese es un cliché. Ese es un mito, porque esto va a ir cosido a la personalidad de cada persona que porta el título como psicoterapeuta o psicoanalista. No necesariamente tiene que ser así. Lo que sí es que traemos técnica y entonces con la técnica nosotros podemos dar aquí ahora una intervención muy fuerte y acompañar hasta el último suspiro a nuestro usuario. Pero una vez que yo termino eso aquí, yo también me despido, cruzo la puerta y comienzo un proceso conmigo misma para poder desintoxicarme de todo lo recibido, porque son cargas emocionales fortísimas. Ajá. Entonces, por supuesto que se te hace el nudo en el estómago, por supuesto que se te atora en la garganta las palabras, por supuesto que hay ocasiones en donde tienes que aprender a ser humilde y amorosamente
llorar con tu paciente, pero no porque estoy angustiada, sino porque estoy siendo empática con tu dolor. No, papacho. Ajá, no, el tanatólogo lo hace de buena voluntad, por eso ahí está el riesgo. Y además también tengo que decir que en este ámbito psicológico, la enfermedad y la muerte desatan también otras enfermedades viejas del alma y de la mente. Definitivamente. Entonces, el tanatólogo nada más acompaña ante la muerte, pero cuando el paciente empieza a mezclar estos procesos de enfermedad y muerte con mis viejas rencillas, con mis padres, con mis cuidadores, con otras experiencias del pasado, eso se vuelve un trabajo mucho más complejo. Por eso la indicación para los y las tanatólogas es en el momento en el que tú empieces a sentirte incompetente y no entiendas lo que el otro está hablando o lo que el otro está sintiendo, es pase directo con el psicoterapeuta, porque estamos entrando a un terreno que va más allá de la muerte y la enfermedad. Pueden haber cosas viejas atrapadas en el alma que se destapan en este proceso de muerte y enfermedad. Qué interesante, ¿no? Sí. Ahora, oye, Gaby. Oye, Gaby, ¿A quién escucho primero? a Marcelino, por favor. Marce. Gracias. En ese proceso que tú mencionas ahorita, ya es muy difícil llevar a la persona a una psicoterapia, ¿no? O sea, cuando tú señalas que cuando te desborda el paciente o el cliente, el usuario, el facilitado, pues sí, lo ideal es una terapia, pero a veces el mismo paciente no la quiere, no la acepta, no está preparado. O sea, porque es un proceso, o sea, someterte a una terapia, psicoterapia, pues es fuerte, requieres fuerza interior, requieres convencimiento, requieres voluntad, requieres compromiso y luz, conciencia, sobre todo, ¿no? Entonces, a esas personas, acabo de vivir el caso con un amigo muy querido, un tocayo doble, que ya no quería vivir y ya no quería nada, no quería someterse a nada. Era lo único que le podías hacer era acompañarlo, simplemente estar. Y yo creo que en esas circunstancias, claro, voy a decir una perogrullada, pero en esas circunstancias eso es lo que toca. Y muchas veces, ahora sí voy a hablar desde el punto de vista activo, muchas veces ese acompañamiento es tan importante, esa escucha, como nos platica aquí Kiwi, un invitado que tenemos que es fabuloso y da terapias y acompañamientos, y dice, muchas veces lo que quieren es un abrazo, nada más. Correcto. Una escucha, un gesto, un acercamiento, un abrazo, ¿verdad? Claro. Y eso también se convierte en terapéutico y tanatológico, ¿no? Totalmente. Algo que es importante mencionar, porque hay como mucha falta de información acerca de la psicoterapia. Nos casamos con que los procesos son larguísimos, ¿no? Y además tenemos que ir a rascar hasta allá atrás lo que me aqueja. No, hay otro tipo de terapia y la manejamos los psicoanalistas también, que es una psicoterapia focalizada, breve y de emergencia. Ajá. O sea, ¿qué voy? Como tengo los instrumentos cognitivos como psicoanalista, voy directo al foco de la muerte y de la enfermedad, pero en donde están anudados otros elementos que están haciendo que él se trabe o ella se trabe para bien morir y poderse arreglar aquí en vida antes de partir. Y que entonces este proceso de soltarme no sea tan complicado y tan fuerte. Entonces, aquí creo que sí vale la pena hacer esta aclaración. Hay psicoterapia breve y de urgencia. Los tanatólogos lo saben, los psicoterapeutas lo sabemos. Entonces, por eso hay un profundo diálogo y hermandad entre tanatólogos y psicoterapeutas, o por lo menos debería de existir. En Sibila así trabajamos, ¿no? Porque yo como psicoterapeuta no soy nada si no me dan el pase directo del paciente para acompañarlo. Y tampoco el tanatólogo hace mucho si no tiene mi acompañamiento para yo sostener al tanatólogo por lo que él va a vivir también con su paciente.
¿Sí me explico? Esto es una cadena humana donde nos vamos a ir ayudando todos de manera distinta, con el apapacho, con la parte técnica, con la experiencia de los profesionales, pero también con el conocimiento y la experiencia del paciente y el familiar. Porque quienes saben qué les duele, cómo les duele, dónde les duele, con cuánta cantidad les duele, con qué frecuencia les duele, son los pacientes y sus familiares. Entonces, tan valioso es ese conocimiento como el conocimiento profesional, incluido el del médico. Bien. Pepe, ¿qué ibas a decir? Sí, gracias. Oye, un poquito ligado a lo que Marcelino comenta, ese acompañamiento en donde el dolor o quizá los apegos que tiene la persona física, un tanatólogo que le transmite, que le dice hacia dónde lo conduce. Ahorita comentabas dentro de esta respuesta al comentario de Marcelino que ayudarles al bien morir, ayudarles a dar ese paso, ¿no? Pero ese paso es mental, es emocional, es psicológico, es energético. ¿Qué es esa parte? ¿Qué es ese acompañamiento? Ese acompañamiento es multifactorial y aquí déjenme nada más para poderte contestar, Pepe. Voy con el tercer ámbito en donde trabajamos los tanatólogos y es la parte social. La parte social implica que podamos también desde la cultura de cada paciente conocer las actitudes y los rituales de acuerdo a su cultura. No es lo mismo que yo acompañe a un paciente judío que el que yo acompañe a un paciente originario de los pueblos aquí en México, ¿no? Las culturas son diferentes. Las prácticas son distintas. Entonces, algo que se requiere para hacer este trabajo es una amplia cultura, porque necesito conocer de todas las diferentes religiones, independientemente de si yo porto una religión o no, necesito conocer de todas las religiones cuáles son esos pilares, porque de esos pilares me voy a tomar, Pepe, para poder hacer un acompañamiento también espiritual. No es solamente mental. O sea, sí tengo que entrar a trabajar con sus pensamientos, sí tengo que entrar a trabajar con su lado afectivo. En el lado afectivo, que a veces llamamos alma, está la parte de las emociones que son intensas y súbitas, pero también están los sentimientos que se van tejiendo a lo largo de nuestra vida. Por supuesto que esto también lo tengo que abordar desde la parte corporal y esto es en combinación con mis compañeros médicos y otra parte de la cual no hemos hablado es la parte espiritual. Entonces, para poder entrar a la parte espiritual, y esto va a depender de cada paciente y de su contexto cultural, ¿no? Porque a veces pensamos que por ser niños no hay espiritualidad. Sí la hay, pero no la hay como la hay en ti, en mí, en Alberto. Es diferente porque somos adultos. Ajá. Pero en donde sí no hay, porque están en otro proceso, es en nuestros adolescentes. Ahí se está construyendo la parte mental y la parte emocional de una manera en donde yo no me parezca a mi mamá ni a mi papá, en donde yo no sea su clon, en donde yo pueda encontrar mi identidad. Entonces, ahí no hay el desarrollo de la espiritualidad en la primera fase de la adolescencia, sí hacia el final, cuando ya empiezo a comulgar con ciertas causas sociales y a partir de esto alimento el espíritu. ¿Qué es el espíritu? Tener la capacidad de ver hacia adentro, de poderme reconciliar conmigo mismo, conmigo misma, sacar todas mis fortalezas para poder salir a la vida y hacerle frente a lo que venga, incluida la muerte y la enfermedad. Esto se puede alimentar, señores, de diferente manera, desde la religión, cualquiera que ésta sea, que hay de religiones a religiones, también quiero yo ponerlo en la mesa, porque la religión judeocristiana trabaja bajo la culpa y el castigo, y esto en el proceso de morir y enfermar es muy fuerte, porque a veces la enfermedad y la muerte se vive así, como un castigo ante algo que no hice bien en esta vida. O se vuelve también la esperanza y la posibilidad de ascender a otros terrenos para poderme reconciliar allá arriba, conmigo y con los que maltrata acá abajo, ¿no?
pero al final, bueno, es la religión, pero también es alimento para el alma, se alimenta en la espiritualidad, en el contacto con la naturaleza. Si hay alguien altamente espiritual en este mundo, es la gente que trabaja la tierra y que respeta la naturaleza. Sabe en qué momento sembrar, sabe en qué momento cosechar, sabe en qué momento se tienen que dormir, en qué momento no pueden forzar los procesos naturales y tienen un profundo respeto a la naturaleza. Desde ahí también hay La conexión con espiritualidad. el universo, ¿no? Totalmente. Fíjate que acabas de decir una cosa muy importante, por ejemplo, Muy lindo. en la comunidad judía, cuando hay fallecimiento de un familiar, de una persona, se contienen, o sea, se dejan de trabajar, es el famoso duelo, y se contienen. Aquí en México, católicos, guadalupanos, todos, a veces se muere, se vela, se crema, o ¿sabes? El pelio, y al día siguiente ya todo el mundo está trabajando, toda la vida continúa muy bien, y la persona que perdió a ese familiar vive su duelo a veces en soledad y comienza a meterse cantidad de ideas en la cabeza y súmale todo un desequilibrio y una enfermedad, ¿no? Y se lo lleva el payaso. Entonces, qué importante es de la mano la cultura, las religiones y las creencias, ¿no? Porque es lo que te va a fortalecer y aceptar con pues un proceso natural es la muerte, ¿no? Sí, pero no solo es esto, no solo es la cultura y las religiones, es también cómo cultivo mi alma, cómo cultivo mi interior. Porque sí, bien lo dijiste, y esto no es solamente de los judíos, hay mucha gente que reprime las emociones, porque eso es sinónimo de debilidad. No lloro porque tengo que sostener a mi hermano, ¿no? No lloro porque tengo que hacerle fuerte a mi mamá que perdió a mi papá. Yo también perdí a mi papá, estoy igual de quebrado que mi mamá, que mi hermano, yo también. Entonces, no saben cómo alivia el alma el poder llorar en colectivo. Claro. No saben cómo alivia el alma el poder hablar lo que estamos pasando en colectivo, llámese familia. Claro. Por eso les decía, en Sibila hemos construido un proyecto donde se trata del buen vivir, donde se trata de echarse un brinco para adentro y de poder ver lo que estoy teniendo aquí en mi cabeza, lo que estoy teniendo aquí en mi mundo afectivo y poderlo abrir sin etiquetarlo, porque entonces el enojo es malo, mejor me callo, porque si no eso es sinónimo de debilidad o de fregonería. No es cierto, el enojo es enojo. Y dependiendo de cómo me enseñen a usarlo, puede servir a mi favor o puede estar en mi contra. Eso se llama inteligencia emocional, pero no la tenemos. ¿Qué creen? Yo los escuchaba hablar en el programa anterior. Yo decía, aquí hay mucha inteligencia emocional. Claro, ¿saben de qué es producto? De los años, porque conforme vamos caminando en la vida y vamos soltando lo material y vamos encontrando lo que verdaderamente es importante. No me interesa la marca de carro, no me interesa la marca de ropa, lo que me interesa es vivir tranquila. Mira, Estamos hablando de palabras mayores. Los jóvenes están dedicados por el sistema a producir, a tener un estatus, a generar economía. Es lo que sostiene este país. Entonces, están ocupados en el afuera, no en el adentro. Y eso es espantoso, porque cuando me llega la muerte o la enfermedad, no hay edad, no hay fecha en el calendario. Llega simplemente. Y entonces a veces me agarra mal parado. Nada más me gustaría recapitular antes de pasar a un último punto, porque supongo que sí vamos a ser puntuales para acabar, ¿verdad? Sí, claro, sí. Los ámbitos en donde se mueve entonces la tanatología es la parte médica, es la parte psicológica, Pepe, que esto engloba pensamientos, sentimientos y emociones. Ajá. La parte psicológica engloba lo que pienso y lo que siento. Y la parte social. Entonces tenemos que agarrarnos de esos tres ámbitos para trabajar de manera integral con el paciente, la paciente o usuario y su familiar. Por supuesto, nos va a faltar hoy hablar de qué es el duelo, cuáles son las fases del duelo, cuáles son las emociones, pero yo lo dejaría ahí en el tintero porque me gustaría dejar una reflexión mucho más profunda, que entender solamente desde la parte cognitiva las fases del duelo y algunas funciones de los tanatólogos que ya fuimos hablando,
pero creo que esto es a donde quiero llegar porque esto tiene que ver con el buen vivir. Estamos próximos, me decían ustedes, a celebrar muertos, ¿no? Y es muy interesante ver cómo se nos educa en el occidente y cómo se educa en otras regiones del planeta, porque en occidente, América, se educa para tener, no para ser, desde chiquitos. Tú tienes que tener un lugar en el cuadro honorífico. Tienes que demostrarle a la comunidad que eres bien fregón desde primero de primaria. Tú tienes que estar en la escolta. No, esto no tiene que ver con, tú tienes que ser feliz. Tú tienes que divertirte en el conocimiento. Tú tienes que disfrutar el diálogo con tus compañeritos mientras amasas la plastilina. No, aquí se trata de tener. Nos educan para competir, no para compartir. Yo soy docente de la Escuela de Medicina, de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, y textual he escuchado a mis maestros médicos, compañeros, decir cosas espantosas como, aquí no hay amigos, ¿eh? El de junto, tu compañero va a ser tu competidor cuando estés buscando una plaza en un hospital. Tu rival. Es tu rival. Así los educamos, como perritos de pelea, para que vayan y se destrocen. Antes de llegar al hospital, que se destrocen en el aula. No es por ahí. Cuando los jovencitos llegan al internado, es decir, en su último año de la carrera, en donde tienen que poner sus habilidades adquiridas en la escuela, echar a andar porque ya van con el paciente vivo y en directo, necesitan del otro, necesitan de la compañía del otro, no solo para preguntar cómo le pongo la sonda o cómo la quito, necesitan del otro porque ahí van a tener sus primeras pérdidas de pacientes. Y ahí se abre un abismo muy fuerte donde los jóvenes van a entender que no lo pueden todo, que no lo saben todo y que no vienen a salvar vidas. Y ahí necesitas a tu compañero para poderte detener en su hombro, porque es un proceso subjetivo muy fuerte. Pero entonces no nos educan para compartir, no nos educan para hacer trabajo colaborativo, nos educan para ser individualistas. Y desde ahí es desde donde se genera el piso donde le vamos a entrar a la vida y a la muerte. Por eso nos cuesta tanto trabajo el desapego. Por eso nos cuesta tanto trabajo llorar y decirle a mi comunidad, me duele el alma, abrázame, por favor. La famosa parte de la programación. Sí, en esta programación las expectativas se ponen afuera. Yo tengo que cumplir y cubrir todo lo que me piden afuera y el diálogo interno no existe. Por eso el trabajo de los tanatólogos y los psicoterapeutas y de la gente que ha adquirido niveles de conciencia es fundamental, porque entonces en el diálogo interno encontramos lo que verdaderamente es importante. No es lo material y no está afuera. Es lo que llevamos adentro y a veces no conocemos, ¿no? Nos dice el budismo, el ego se alimenta de todo lo de afuera. Son esos juicios preconcebidos de qué somos, de cómo deberíamos ser, de lo que debemos tener, de cuánto debemos poseer. Pero eso no es lo verdaderamente importante, señores. Nos pasamos la mitad de nuestra vida dándonos cuenta lo que es el ego y la otra mitad nos la pasamos desbaratando el ego. Claro, cuando arribamos a niveles de conciencia profundos, cuando no nos vamos con el ego bien gordo al hoyo, ¿no? Y así le entramos a la enfermedad, enojándonos porque el cuerpo ya no me responde, porque el tratamiento ya no me queda, y entonces empezamos a pelearnos en la última fase con nosotros mismos. Qué fuerte, ¿no? Así es. Oye, antes de que llegue la muerte de este programa, o sea, el término de este programa, sí quisiera saber, las personas que nos escuchan, dónde te podemos localizar, tus redes sociales, porque creo que es el adquirir esta herramienta que nos ayuda a transitar este proceso, creo que ayuda a muchísimas personas, ¿no? Entonces, ¿dónde podríamos contactarte, tus redes sociales, tu correo electrónico, si nos haces favor de compartirlo? Sí, claro. Me encuentran por el WhatsApp 55 37 17 90 74. Nos encuentran como Sibila Red de Salud Mental y Género AC en Facebook. En Instagram nos encuentran como Sibila Red en minúsculas. También nos van a encontrar en YouTube
como Sibila Red separado, ¿no? Están viendo ahí en pantalla nuestras redes sociales. Tenemos atención las 24 horas del día a través de Messenger y WhatsApp para poderlos canalizar de acuerdo a la situación que les esté aquejando. Y también la invitación, yo les decía al inicio de este programa, nosotros hemos construido el concepto del bien vivir desde lo individual, porque si lo podemos asir, aprender con H, hacer nuestro en lo individual, lo podemos también colectivizar, ¿no? Entonces, tenemos una serie de talleres, de conferencias, en donde la intención de esto es generar conciencia en la gente de qué es lo verdaderamente importante y con esto poderles ayudar a tener mayor nivel de conciencia y a entender también otro concepto hermoso que retomo del budismo, lo que es la impermanencia. La impermanencia, nos dice el budismo, es nada es para siempre, ni lo bueno ni lo malo. La naturaleza, como un proceso natural del universo, está cambiando todo el tiempo. La luz da paso a la oscuridad, la noche da el paso al día. Y eso no es malo ni bueno, simplemente es. Entonces, los seres humanos somos impermanentes. Nuestras relaciones humanas son impermanentes. Es decir, yo no soy la misma que entró a este estudio a las 9 de la mañana y no soy la misma que se va ahora. Y eso nos cuesta mucho trabajo entender, nos da mucho miedo, porque enseguida le ponemos la etiqueta de malo. Es que esto se siente tan bien que no quiero que acabe, ¿no? Mi relación de pareja, el programa, mi estudio, pero tienen que acabar para que empiece un nuevo ciclo y eso no está ni bien ni mal, eso nos ayuda a crecer internamente. Qué bueno, no somos malos haber empezado hoy tarde el programa. Bueno, para despedirnos, conclusión, mi querido Marcelino. Hermoso, me encantó. Esperemos poderte tener otra vez. Cuando gustes, esta es tu casa, pero nosotros te vamos a hacer las invitaciones para que no quede en algún día. Pues has dicho cosas enormes, maravillosas, que para mi gusto me han encantado. Pues yo me quedaría con esto último que dijiste, recordando ese cuento oriental que dice, esto también pasará, ¿no? Lo que está grabado en el anillo del rey, esto también pasará. Y yo creo eso hay que tatuárselo en el alma también. Exacto. No dejar de repetirlo, de recordarlo. Y creo que eso nos ayuda a vivir ligeros de equipaje. ¿Estás de acuerdo? O sea, si pensamos eso, si vivimos eso, lo que tú dijiste, empezó el programa tarde, pero termina a tiempo y no nos vamos los mismos que llegamos. No somos malos por haber comenzado tarde. Muy bien, Marcelino, gracias. Pepe. Gracias, Gaby, gracias. Un abrazo. Gracias, Marcelino. Gracias. Gaby, muchísimas gracias por esta mini resumen que nos hiciste, porque no cabe duda que en la tanatología hay mucha vida. Y esa vida, gracias a ustedes, se puede hacer llegar a quien la necesita. Yo invito a toda la gente a que se acerque a los tanatólogos, no nada más en momentos de la pérdida de la vida, sino en cualquier tipo de pérdida que llegáramos a tener. Creo que la tanatología es una forma de tomar conciencia de lo que estamos viviendo, lo que está sucediendo, y es una gran posibilidad de salir adelante con alegría y sobre todo con paz interior. Gracias, Gaby. Totalmente, gracias, Pepe. Sony, pues no queda más que agradecer este conocimiento, conocer que tenemos una herramienta más para poder estar con tranquilidad y la felicidad en la vida, esa paz que necesitamos todos, ¿no? De nuevo serás invitada dentro de poco. Estamos ahorita reestructurando nuestra producción y te daremos fecha y avisaremos a nuestra audiencia la fecha en que vendrás para dar continuidad a este interesantísimo tema. Y queridos amigos, pues desde la Ciudad de México nos despedimos. Saludos a la Gaceta de Paz allá en Monterrey. ¿Y algo ibas a decir? Sí, antes de irme me gustaría también agradecerles la invitación, porque para nosotros es importante que la gente pueda abrir sus oídos y con esto su alma.
a saber que no necesariamente está sola, puede estar acompañada si ellos así lo deciden, ¿no? Porque habemos todo un ejército de gente queriendo transformar el buen vivir en eso, en integridad, ¿no? Y por último también agradecer a todos y cada uno de mis pacientes que están y ya no están, así como de mis exalumnos y alumnos y a mi equipo de trabajo, porque justo el que yo haya podido ver todo este conocimiento ha sido producto de lo caminado con cada uno de ellos, incluido mi equipo de trabajo. Gracias a ustedes por recibirnos en su casa. Gracias a todos. Bonito día. Saludos. Gracias, David. Hasta Bye. luego. Bye. Recorrerás un mundo nuevo, reconociendo cabal e íntegramente por qué eres y actúas de cierta forma, siendo consciente de tu vida material y espiritual, viviendo en equilibrio para ser tú. Te esperamos la próxima semana por G6 Radio, vibrando con tus sentidos. Este es un programa presentado por GCI Radio. Proyectamos tu marca. GCI Radio. GCI Radio. Proyectamos tu marca. Plugged in, polarized, fist raising anger, staring down, don't meet the eyes. Everyone's a stranger, 1,000 tunes ringing in my ear. No time for conversation, 1,000 channels wired to my brain. No thought, just sensation. Don't look at me, can't see. I don't wanna talk to you. I'm plugged into the world, I'm wired but disconnected. Gaceta de Paz. Medio informativo que se enfoca en el derecho a la paz.